El aparato digestivo es el que se encarga de poder obtener alimentos del exterior, llevarlos al final a la parte que va a absorber, poder romperlos en pedazos más chiquititos a través de la digestión mecánica y química, y después poder absorberlos con la mucosa intestinal. ¿Para qué? Para poder obtener nutrientes de estos alimentos y del agua también. ¿De qué se compone este aparato digestivo? Pues se compone de la parte más oral, ¿vale? Sería la boca, dientes, lengua. Después está el esófago, la glotis, que sería la que separa el aparato digestivo del aparato respiratorio. Vamos al estómago, después iríamos intestino delgado, intestino grueso y al final acabaríamos en el ano. Y aparte que tenemos, pues tenemos también otros órganos que lo que van a hacer es verter su contenido en el tubo digestivo. ¿Para qué? Para poder digerir alimentos, como puede ser el hígado y el páncreas. Y la vesícula biliar, que sería una vesícula asociada al hígado. Este además presenta un sistema inmunitario pues, muy complejo que va a actuar como barrera para diferentes patógenos que van a poder colonizar. También tenemos una flora intestinal que lo que hace es hacer competencia a posibles bacterias o posibles patógenos que vengan de fuera y quieran insertarse o vivir dentro de nuestro tracto digestivo. Vale, tenemos diferentes capas a nivel de tubo digestivo. Entonces tenemos la capa mucosa, que sería la capa más... Bueno, pone más externa, pero sería, en verdad es la capa más interna, ¿no? La que está en contacto con el alimento. Formado por epitelio, lámina propia y fina capa muscular. Vale. Tenemos la submucosa, que estaría debajo, por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos y linfáticos. La muscular, que estaría allá, debajo de la submucosa. En este caso, ¿qué va a permitir la muscular? Va a permitir todo el movimiento peristáltico, que lo que va a hacer es mover el alimento de superior a caudal, de craneal a caudal, ¿vale? De arriba hacia abajo. Y por último, la capa serosa adventicia, que es la que rodea por fuera al tubo digestivo. Aquí vemos la foto, ¿vale? De la capa mucosa, que sería la más interna, la submucosa, esta de aquí, con los capilares sanguíneos y linfáticos, la muscular, que está de aquí, una capa más gruesa que va a permitir el movimiento, y la capa serosa, que va a permitir la protección mecánica. Y aquí pues repetimos qué partes se distinguen dentro del tubo digestivo. Pues tenemos la parte de cabeza y cuello formada por la boca con el paladar duro, paladar blando. El paladar blando lo que hace es tapar la cavidad nasal cuando comemos, ¿vale? Se tapa, entonces el alimento no va hacia arriba, sino que va hacia abajo. La lengua, que sirve para, aparte de hablar, también sirve para poder mover el alimento mientras vamos masticándolo con los dientes. Y después están las glándulas salivales, tenemos la parótida, sublingual y submaxilar, que lo que hacen es segregar saliva, que sirve para poder humedecer el alimento y también para poder empezar a digerir ya los primeros carbohidratos con la amilasa. Tenemos la faringe, que se encuentra justo detrás de la boca, y ambos pasaríamos al esófago, pasando por la glotis, ¿vale? Al esófago y bajamos para abajo. Entonces en tórax tenemos esófago, simplemente, y después ya, aparte de abdomen, pues nos encontramos con el hígado, el páncreas como órganos accesorios, y después del propio tubo, el estómago, el intestino delgado, intestino grueso. Cavidad oral, hablamos de la boca, ¿vale? Tenemos los dientes que van a servir para hacer la digestión mecánica. Hay dos piezas dentales y depende de cada diente pues tiene una forma diferente para ejercer mejor la masticación. La lengua, que contiene las papilas gustativas para poder sentir los sabores, y aparte pues es un órgano formado por mucho músculo, y también es súper importante para poder hablar, porque la lengua es los que nos permite pues hacer las diferentes letras y poder realizar.
Y las glándulas salivales que he dicho anteriormente, las tres que hemos dicho, parótida, sublinguales y submaxilares, que van a segregar la saliva. Entonces pasamos de aquí a la faringe, que se divide en tres partes: la nasofaringe o rinofaringe, la orofaringe o bucofaringe y la laringofaringe, que se encuentra ya más abajo, que va a comunicar con esófago y con laringe, separándolos con la glotis, que era el cartílago, la glotis, que era el cartílago que, que separaba el tubo digestivo del tubo respiratorio. Pasamos de aquí al esófago. El esófago es como una forma de tubo, ¿no?, muscular, que tiene diferentes estrangulamientos. Estrangulamientos quiere decir que hay unas partes del tubo que se hacen más estrechas. Entonces tenemos el estrangulamiento cricoideo, formado por el cartílago cricoides, que ya lo hemos estudiado anteriormente, un cartílago que está debajo de la tiroides. Este es el cartílago tiroides, pues justo debajo está el cricoides en forma de anillo. El estrangulamiento aórtico, donde se encuentra la aorta, esto sería el callado aórtico. El estrangulamiento bronquial, por los bronquios, y el estrangulamiento diafragmático, ya que tiene que pasar por entre el diafragma. El diafragma es un músculo en forma de cúpula que se encuentra justo debajo de los pulmones. Entonces, hace como de suelo. Por tanto, el esófago tiene que atravesarlo. Y este también es el otro estrangulamiento que tiene. De aquí pasamos al estómago. El estómago tiene dos esfínteres. Un esfínter es un músculo de forma circular que lo que va a hacer es regular el paso por el tubo en el que está. Entonces, tenemos el cardias, que está a nivel superior, y el píloro, que está a nivel inferior. El cardias va a permitir que la comida pase del esófago hacia el estómago. Cuando lo hace, cuando se relaja, se abre; cuando se contrae, se cierra. Una vez ha pasado la comida, lo que va a hacer es cerrarse. ¿Para qué? Para que no haya reflujo, para que la comida no pueda volver a subir para arriba y tengamos un reflujo de ácido. Si tenemos un mal funcionamiento del cardias, puede pasar que suba los ácidos y que tengamos sensación de quemazón, irritación, vómitos, porque esto no funciona bien y esto no cierra. El fundus o el fondo, que lo que va a hacer es segregar, bueno, ahora lo explicamos, pero segregar sobre todo los jugos gástricos. El cuerpo, que es la parte más grande. El antro, donde se va a poner la comida abajo para poder hacer la digestión más fácil a nivel mecánico y químico. Y el conducto pilórico o píloro, que va una vez esté ya todo digerido, bueno, más o menos masticado, ya me entendéis, digerido a nivel mecánico y químico por los jugos del estómago y por la musculatura del estómago, lo que va a pasar es que se va a ir ya al duodeno. ¿Y quién controla este paso? Pues el píloro. Entonces, fundus, hemos dicho que va a segregar el factor intrínseco. Ahora veremos qué es esto, factor intrínseco, bicarbonato, el ácido clorhídrico, pepsinógeno y lipasa. Por tanto, todo lo que segrega el estómago generalmente se segrega en el fundus, ¿vale? Y ahora veremos todo esto que hemos dicho, para qué sirve. Después tenemos el cuerpo, también con muchas glándulas como la del fundus, ¿vale? Y es donde se produce mayormente el jugo gástrico. Y después está el antro, donde se va a producir principalmente la digestión mecánica. Vale, ¿para qué sirve el estómago? Sirve para almacenar alimento, ya que se almacena de forma temporal el alimento en el estómago; para mezclar y triturar, formando el quimo; para segregar los jugos gástricos, que van a incluir también ácido clorhídrico, enzimas como la pepsina, y ahora veremos para qué tipo de alimentos se pueden digerir con estos jugos gástricos; para digerir las proteínas, ¿vale?, por las pepsinas; inactivación parcial de los patógenos; y producir el factor intrínseco, que va a ser muy importante en la absorción de la vitamina B12. Vale, de aquí pasaríamos al intestino delgado, que es esta parte de aquí ya, que sería el duodeno. Duodeno, yeyuno e ilion son las tres partes del intestino delgado. El intestino delgado
Tiene una longitud de 6 a 7 metros y va desde el píloro hasta la válvula iliocecal, que ya forma parte del intestino grueso. El duodeno es el primer tramo, ¿vale? Tiene forma de C, esta forma que hace esta C. Aquí es muy importante el tramo de la ampolla de váter. ¿Por qué? Porque es la zona donde se van a verter los jugos procedentes del hígado y del páncreas, ¿vale? Que sería la bilis y los jugos pancreáticos. De aquí pasamos al yeyuno, que son los dos quintos que vienen después, ¿vale? 2/5 son de yeyuno, 3/5 son del ilion. ¿Vale? Después de pasar el duodeno, tenemos aquí la parte del yeyuno y aquí la parte del ilion. ¿Vale? En esta parte, ¿vale? Bueno, en el intestino delgado, en general, es donde se va a absorber mayormente el alimento. ¿Por qué? Porque tiene las microvellosidades que van a absorber una gran cantidad de alimento. Y por último, el ilion, que es en la última parte del intestino delgado, acabando en la válvula iliocecal, y también pues, es donde se va a absorber igualmente el alimento. ¿Cómo se absorbe? Pues tenemos las microvellosidades, que son estas, si os acordáis, estas formas, esto lo explicamos en los primeros temas. El intestino tiene la pared intestinal tiene una forma así como de montañitas. Y si vemos después dentro de cada célula que tienen ellos, vemos que aparte también tienen las microvellosidades estas, que lo que van a hacer es absorber más cantidad de alimento. ¿Por qué? Porque el alimento cuando va tocando contra la pared intestinal se va absorbiendo. Y las células son los enterocitos, que son las células principales de la absorción a nivel intestinal, con un epitelio cilíndrico simple. Y aquí vemos una foto real de cómo son las macrovellosidades y las microvellosidades. ¿Vale? Si veríamos cada célula dentro, vemos que tiene un poquito como si fuesen cilios. Y aquí vemos todo el tema sanguíneo, capilares arteriales y venosos, el sistema linfático y la macrovellosidad y las microvellosidades, ¿vale? Intestinales. Pasamos de aquí al intestino grueso, formado por ciego, colon ascendente, transverso y descendente, y colon sigmoide. Y el recto, ¿vale? Entonces, intestino grueso es un segmento del tubo digestivo entre la válvula iliocecal y el ano. Empezaríamos la válvula iliocecal, que va a permitir el traspaso de alimento del intestino delgado al intestino grueso, y se estimula cuando comemos. Entonces, cuando comemos, lo que hacemos es estimular esta válvula para que el alimento pase al intestino grueso y poder defecar. ¿Vale? Es un reflejo que tenemos. De aquí pasamos al ciego, que sería la primera parte de la válvula, la primera parte del intestino grueso, esta parte de aquí, que es más chiquitita, con el apéndice, aquí. Y después pasamos al colon ascendente, transverso, descendente y el sigmoide. Y por último, el recto. ¿Vale? Fijaros que es fácil, es ascendente, transverso porque va horizontalmente, descendente y después teníamos el sigmoide, que sería este de aquí. Aquí lo vemos mejor, el apéndice, aquí estaría la válvula iliocecal, ¿sí? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoide y recto. El recto tiene una longitud de unos 15 centímetros y acabaría ya en el ano, que estaría por aquí. Y lo que va a permitir el ano es regular el flujo poder mantener las heces si hace falta, y después cuando queremos ir defecar, pues dejar relajarse para poder extraer las heces. Glándulas anexas serían órganos o glándulas que tenemos anexos al tubo digestivo, que van a ser importantes para poder ejercer la digestión, sobre todo química.
Entonces tenemos las glándulas salivales, que están en la cara, ¿vale? Parótidas, sublinguales y submaxilares, debajo de lengua y de maxilares. Y después el páncreas y el hígado. Salivales tenemos las menores, que tenemos un montón, de 600 a 1000 glándulas salivales. Menores se encuentran en todo el tubo digestivo, no solo en la boca. Y después están las mayores, que se encuentran simplemente en la cara. Y tenemos las parótidas, submaxilares y sublinguales. Y aquí vemos una foto de la parótida, submaxilar debajo del maxilar y sublingual debajo de la lengua. Y los conductos de Wharton, de Stenon, ¿vale? Son los que van a extraer la saliva desde la glándula hacia la cavidad oral. El hígado es el que segrega la bilis, ¿vale? Tiene dos lóbulos principales, derecho e izquierdo, y después tiene el caudal y que ya lo hemos hecho en la práctica de disección, el caudal y el caudado y el cuadrado. Y lo que van a hacer es segregar la bilis, la va a almacenar en la vesícula biliar y de aquí va a pasar a la ampolla de váter en el duodeno. ¿Vale? ¿Para qué servirá esto? Pues para poder digerir diferentes nutrientes. El hígado recibe sangre de las arterias hepáticas, que le van a proporcionar la sangre que necesita, aproximadamente el 30%, y después está la vena porta, que lo que va a proporcionar es sangre con los nutrientes ya absorbidos para poder metabolizarlos. Y ese es el 70% de la sangre que recibe el hígado. A nivel microscópico, la unidad básica del hígado sería el lobulillo o acino hepático, formado por hepatocitos. Y acabamos aquí con el páncreas, que el páncreas sería otro órgano anexo. Segrega a nivel exocrina, que se vertirá también en el duodeno a través de la ampolla de váter, ¿vale? Para digerir un gran número de nutrientes, que ahora lo veremos. Y la secreción endocrina, que iría a la sangre, sería insulina y glucagón. Por eso es tan importante el hígado, porque va a regular los niveles de glucosa en sangre, que es súper importante. Y si hay un problema con esto, pues tendríamos un paciente con diabetes. El conducto que está dentro del páncreas y que va a recoger toda la secreción se llama conducto pancreático o de Wirsung, que sería el conducto este que está por aquí en medio. Vale, aquí tenemos tres definiciones que tampoco hay que darle mucha importancia sobre alimentación, nutrición y digestión. Alimentación sería el proceso voluntario de poder coger alimento y ingerirlo. Nutrición sería también un proceso, ahora sería involuntario, en el cual el cuerpo obtiene, transforma y utiliza sustancias químicas de los alimentos. Y la ingestión es el proceso involuntario el cual de alimentos más grandes se van a poder romper en cosas más pequeñas para poder absorberlos. Todo este proceso de la digestión se va a dividir en diferentes fases: la cefálica, oral, esofágica, gástrica, intestinal y colónica. Y ahora veremos qué pasa en cada fase. Empezamos con la fase cefálica, en la que el paciente va a poder, bueno, la persona piensa qué va a comer. Entonces, al pensar que vamos a comer, nuestro cuerpo se prepara para esto. ¿Qué va a pasar? Que va a salivar y va a empezar a tener más hambre. De aquí pasamos a la fase oral, en la cual entran tiene importancia los dientes, la lengua, las glándulas salivales. ¿Qué pasa aquí? Que masticamos, por tanto ocurre la digestión mecánica, es donde empieza la digestión mecánica, y también ocurre la digestión química a través de la salivación. La saliva tiene la amilasa, que lo que va a hacer es digerir los glúcidos y los primeros azúcares. Pasaríamos después a la fase esofágica, ¿vale? Pasando por la epiglotis. Y aquí tendríamos los movimientos peristálticos del esófago, ¿vale? Que es estos movimientos que hacen así, como ondas, para que el alimento pueda empezar a bajar hacia abajo. Entonces el bolo alimenticio pasaría dirección estómago.
En el estómago se va a encontrar con el cardias en nivel superior, que va a permitir el paso, y se van a segregar todo lo que hemos dicho anteriormente, que ahora veremos, en fundus y cuerpo, ¿vale? Todo el ácido clorhídrico, el factor intrínseco, los jugos gástricos, todo eso se generará en el fundus y en el cuerpo, y la digestión química y mecánica se realizarán prácticamente en el cuerpo y en el antro. ¿Vale? Aquí se quedará el alimento, se va a acabar de chafar, ¿no? Y de romper, y combinar también con jugos gástricos. Entonces lo que va a permitir es que se digiera de forma más rápida, y de aquí pasará al píloro para ir al duodeno. ¿Qué segrega el estómago? Pues va a segregar el moco, que va a proteger la mucosa gástrica, el ácido clorhídrico, ¿vale? Para reblandecer las proteínas y eliminar también microorganismos que pueden estar presentes en el alimento y poder matarlos. Factor intrínseco, que va a absorber la vitamina B12, súper importante. La pepsina, ¿vale? Que es para digerir proteínas o péptidos. Y la lipasa gástrica, que va a digerir grasas. Por tanto, tenemos aquí el moco, que protege la mucosa, el ácido clorhídrico para microorganismos y para ayudar a la digestión, el factor intrínseco para B12, y después a nivel de enzimas que están presentes en el jugo gástrico tenemos la que digiere proteínas, que es la pepsina, y la que digiere grasas, que es la lipasa. ¿Vale? Por tanto, el estómago va a digerir proteínas y lípidos. De aquí también tenemos, bueno, la motilidad, lo he dicho antes también yo, el cardias, que sería el esfínter que está controlando el paso del esófago, el fundus, que lo que va a hacer principalmente, aparte de almacenar y mezcla, pues es generar los jugos gástricos, el antro, que va a permitir hacer el movimiento más fuerte para poder digerir a nivel mecánico, y el esfínter pilórico, que está al final y permite el paso, cuando ya está todo digerido, hacia el duodeno. Pasamos al intestino ya, pasando por el píloro, estamos en el duodeno, y se encuentra la ampolla de váter, súper importante, porque se va a verter todo lo que viene del hígado y del páncreas. Entonces, la bilis y el jugo pancreático se va a verter dentro de la ampolla de váter, y esto va a hacer que todo el tubo digestivo se pueda digerir más fácilmente, pues otros nutrientes que no se han digerido anteriormente con la amilasa o con el jugo gástrico, perdón. La bilis, que es el que va a generar el hígado y se puede almacenar en la vesícula biliar, va a hacer emulsión de grasas, por tanto, se va a encargar de digerir los lípidos. Y el páncreas, que tiene el jugo pancreático, va a tener bicarbonato sódico para neutralizar un poquito el ácido clorhídrico, que ya lo hemos tirado anteriormente, para que no hagamos daño en el tubo digestivo. Tiene tripsina y quimiotripsina, que van a digerir proteínas. Tiene la amilasa pancreática, que va a digerir carbohidratos o almidones. Y la lipasa pancreática, que va a digerir grasas. Por tanto, el jugo pancreático es el que más alimentos va a poder digerir. Va a digerir proteínas, carbohidratos y lípidos. Repasamos un poquito todo rápido, ¿vale? Bueno, tenemos aquí el repaso. Si lo repasamos todo, tenemos primero la secreción de la boca, que sería la amilasa de la saliva. En la boca solo vamos a digerir almidones, que serían carbohidratos. El estómago, hemos dicho que teníamos proteínas, grasas, y también se van a digerir los almidones, ¿vale? Pasamos a la bilis, que vamos a digerir simplemente grasas, el jugo pancreático, que va a digerir almidones, proteínas y grasas, y el jugo intestinal, como se encuentra con toda la mezcla de bilis y pancreático, va a digerir también un poquito todo. Entonces, una vez hemos pasado ya del intestino delgado por la válvula ileocecal y pasamos al colon, la función que va a
a priorizar principalmente es reabsorber el agua, ya que todo lo que es lo que tenemos ya es de desecho y ya está, se ha absorbido todo el alimento. Entonces se va a absorber el agua que queda para que las heces sean más duras y que no perdamos nosotros agua ni líquidos. Se va a almacenar este producto de desecho hasta que se pueda defecar. Y por último se va a fermentar sustancias gracias a la flora que hay en las paredes del colon. ¿Qué reflejos podemos encontrar? Gastrocólico, que cuando hay comida en el estómago va a facilitar la motilidad del colon para poder evacuar. Y el péptido II, que sería un péptido que se libera una vez hay unas cantidades de grasas elevadas, se libera para poder retrasar la propulsión intestinal y disminuir vaciado gástrico y también inhibir el apetito para que no comamos más. Aquí vemos diferentes microfloras y qué acción tienen en nuestra digestión. Que veáis que es una relación simbiótica, ya que no se producen efectos beneficiosos y también nosotros a ellos. Vale, esto no hay que estudiarlo, simplemente que sepáis que es un dato curioso y qué ejemplos podemos ver presentes en nuestro tubo digestivo. La importancia de la microflora es sintetizar vitaminas que no se pueden sintetizar de forma... Nuestro cuerpo no las sintetiza, entonces lo hacemos a través de la microflora. Como por ejemplo sintetizar vitamina B8, biotina o vitamina K o la vitamina B12. Y esto se absorberá y lo tendremos para nosotros. Entonces ya pasamos a la defecación, que sería el proceso final, en el cual ya tenemos las heces, hemos absorbido el agua y están acumuladas en el colon o en el recto. Entonces vamos a ver que hay unos receptores del sistema nervioso en la pared del recto y esto que va a hacer va a producir esta sensación de querer ir al baño para poder evacuar. Y después tenemos entonces los esfínteres interno y externo del ano, que lo que van a hacer es frenar esta evacuación y cuando estemos disponibles para poder hacer caca, pues se va a relajar.